Vamos a prepararnos para el mensaje de esta tarde, posiblemente uno de los mensajes más sencillos que he preparado en los últimos años. En el libro de Juan, capítulo 6, vamos a abordar un tema bastante fácil de digerir. Y espero que ustedes se les sea de bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Padre, te damos en este día. Y vamos a leer algunos versículos salteados del capítulo 6 de Juan. Y les voy a ir diciendo cuáles en el capítulo 6. Amén, hermano, ¿ya están ahí? Versículo 41. Versículo 41 dice así. Dice así: murmuraban entonces de él los judíos, que habían dicho, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, así decían los judíos, ¿no es este Jesús, el hijo de José? Esto es interesante, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Está tremendo esto, porque fíjense que hasta este momento, y creo yo que en todo el Evangelio, hasta el libro de los Hechos, cuando la iglesia ya recibe el Espíritu Santo, la doctrina de la divina encarnación de Cristo era ignorada. En otras palabras, no se predicaba. Fíjense que todos aquí creían que Jesús era el hijo de José. Mientras que Jesús estaba en vida, antes de ascender a los cielos, la predicación de que un ángel se le había aparecido a María y que Jesús había sido engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo no era predicada. No hay registro en todo el Nuevo Testamento de que se predicara eso. Si hay un registro de la historia de lo que pasó, pero no que se predicara. La predicación de la encarnación de Cristo es después que la iglesia recibe el Espíritu Santo, porque es una doctrina, una creencia tan difícil de creer que una mujer haya concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que no le hubieran creído a María. Es más, que el mismo José, cuando María le informa de esto, no lo creyó, y tuvo que venir un ángel de Dios a hablar con José para explicarle que lo que María había concebido era por obra y gracia del Espíritu Santo. Todo el tiempo se creía que José era el padre de Jesús, y ahí hay que darle mucho crédito a José, porque él tuvo que guardar el secreto. Y posiblemente no hay registro de la persona de José cuando Cristo está en la cruz. Le tenemos registro de María a los pies de la cruz, tenemos a María en Pentecostés, pero que José desaparece de la escena y no hay explicación ninguna. Así que la única explicación que podemos concluir es que María quedó viuda, de José. Y toda la vida José tuvo que en su vida vivir guardando este secreto y dejando que todo el mundo pensara que Jesús era hijo de él. Hasta que ya después vemos en el libro de los Hechos y en las doctrinas del apóstol Pablo, donde se reafirma la encarnación de Cristo. En otras palabras, Dios se hizo hombre. Y eso es lo que, y Cristo está diciendo aquí, yo soy el pan del cielo, pero no está explicando cómo. Está diciendo que él descendió del cielo, y los judíos no lo pueden creer. Están diciendo, y murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decía, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo que he descendido? Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere, a ver, diga conmigo, comiere. De este pan vivirá para siempre. Así que el Señor nos manda a comer. Dice que Él es el pan que descendió del cielo y nos manda a comer de este pan, nos manda a comer de Él.
Y ahora explica qué es este pan. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come. A ver, diga conmigo, el que me come. El que me come. Dígalo otra vez, por favor. El que me come. Él también vivirá por mí. En tu nombre, Señor. ¿Se imaginan ustedes? A ver si puedo ilustrar esto. Cristo está diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. Entonces termina de predicar y sus discípulos ahora tienen una línea para darle mordida al Señor. Ríase, sí, ríase también. No puede ser eso algo real. Es una representación. Claro. Pudiéramos llevar el tema a la Santa Cena, donde Jesús partió el pan y dijo, esta es mi carne que por vosotros es entregada. Y esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Pero otra vez, eso es una representación, porque él mismo dijo, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. En otras palabras, que es un recordatorio de la muerte de Cristo. Ninguno de nosotros estamos comiendo carne real de Cristo, ni bebiendo sangre real de Cristo. Es una representación. Y él dice aquí con toda claridad en el versículo 51, al final del versículo 51, dice así: si alguno comiere de este pan, que es él, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. En otras palabras, Cristo va a entregar su vida para pagar por nuestros pecados, la cual yo daré por la vida del mundo. Él da su carne, él da su vida por la vida del mundo. Así que aquí vemos una representación, una comparación de lo que es comer su carne con creer lo que hizo su carne. ¿Qué cosa es comer a Cristo? Dice aquí que lo comamos. ¿Qué cosa es comer a Cristo? Es creer en lo que hizo su carne. Porque todos los que estamos aquí no le hemos dado mordidas al Señor. Pero ¿qué hemos hecho? Hemos creído lo que su carne hizo en la cruz del Calvario. That's right. Y cuando creemos que Él entregó su cuerpo humano para pagar por nosotros, y que Él derramó su sangre, aunque no la vemos ni la tocamos, sino la creemos, entonces acontece un milagro. Un milagro invisible. Un milagro que no tiene explicación. Algo entra dentro de nosotros. Algo que nosotros sabemos lo que es. La persona de Cristo, a través del Espíritu Santo, entra en nuestra vida para vivir en nosotros y para darnos vida eterna. Sí, denle un aplauso al Señor. Así que comer y creer está relacionado. Así que comer a Cristo, comer su carne, es una representación, una tipología de creer. Y al creer, hermanos míos, entra la vida de Dios en nosotros. Entra el poder de Dios en nosotros. Así que hay una comparación aquí en comer con creer. Y yo quiero, hermanos míos, en este día hablar de algunas cosas que acontece cuando comemos. Y compararlo con lo que Cristo hace en nosotros. Una de las cosas, hermanos míos, que acontece cuando comemos es que tenemos comunión. La palabra comunión es una palabra compuesta que significa comunión. Comunión. En otras palabras, que cuando tú comes con personas, eso te une con esas personas.
Eso hace una relación con esas personas. Es una de las cosas principales que se hace en la familia. Por eso en las iglesias hay tantas comidas después de los cultos y de vez en cuando. Porque queremos provocar un incidente de comunión, un ambiente de compartir, porque eso une a las personas. Ese ratito donde tú estás comiendo y conversando y intimidando y compartiendo tu vida con las personas, ese ratito te une con esas personas. Yo recuerdo cuando su pastor tenía 17 años y nosotros compramos un edificio en el este de Los Ángeles y su pastor vivía con sus abuelos. Entonces teníamos que tomar una decisión para comprar el edificio. Yo reuní a unos cuantos líderes que habíamos en la iglesia, un puñadito. Luis tendría 17, 18 años, trabajaba en un banco en Monterrey Park, en la calle Atlantic, si no me equivoco, llegando a la calle Garvey, ahí a mano derecha hay un banco, allí trabajaba él de teller. Y reuní al hermano Víctor Peregrino, que fue nuestro primer misionero en México, levantó 30 iglesias, hablando del seminario. El primer curso de seminario que yo di, se lo di como a 6 o 7 personas y salieron 5 pastores, incluyendo a su pastor, al pastor Víctor Peregrino, al que llegó a ser pastor Ricardo, a Nelson Santiago, pastor de la Florida, y 2 o 3 más. Bueno, y reuní al hermano Jorge Valdés, que ustedes no lo conocen, pero voy a mencionar su nombre, al hermano Víctor Peregrino, al hermano Luis y mi persona. Y dije, de la única manera que podemos comprar el edificio es que a todos ustedes se muden para acá, para esta propiedad, que aquello parecía la casa de Frankenstein, lleno de cucarachas, ratones. Llevaba 11 años cerrada la propiedad y no estaba terminada, no tenía electricidad, no tenía luz, no tenía gas conectado, nada de eso. Y usted tiene que poner su dinero, arreglar la propiedad y pagar renta. Y yo les dije cuánta renta tenían que pagar, porque era la única manera que podíamos comprar el edificio. Y el pastor Luis Bustillo se mudó para allí. Y casi todo su sueldo, por años, porque estas cosas las sabe Dios, pero ya no las contamos nunca. Teniendo él 18 años, me recuerdo que su abuela se enojó conmigo, porque él estaba viendo con su abuela. Y me dice, me quitaste mi nietecito. Y le dije, no te lo quité, te lo vamos a componer. Gloria a Dios. Ella después fue un momento que ella estaba contenta y congregada con eso. Y Víctor Peregrino agarró un cuartito. Mi hermano Luis agarró el otro, que se trajo una perra. ¿Cómo se llamaba la perra? Pinky. ¿Cómo? Pinky. Pinky. Pinky, como rosada. Pinky. Oh, Pinky se llamaba la perra. Aquella es la perra más extraña que yo he visto. Parecía un ratón gigante. La perra más fea. Mira, si hubieran visto un certamen de fea, la perra se gana el certamen de fea. Pero era la perra más buena y más noble. Nos cuidaba la iglesia. Era tremenda la perra. Y Víctor se mudó para una casa, Luis para la otra, y el hermano Jorge Valdés para la otra, y yo me mudé para la otra. ¿Qué casa ni casa? Un cuartico ahí. Sí, le voy a describir la casa de mire, se lo voy a medir así, mire, de esta banca así. Tú me corriges si me estoy equivocando. Así, mire. Así era. Así. Y luego otro pedacito aquí que era un bañito. No, eso está muy grande. Un bañito. Ahí se mudó. Y pagaba como $300 en el año 1980. Estaba cara la renta para vivir en la propiedad de Dios. Tuvimos que hacer eso. Pero ¿qué pasó, hermanos míos? Que los sábados por la mañana nos reuníamos a ayunar y a orar. Y después nos íbamos a comer. Hicimos eso por años. Y eso causó una unidad en nosotros. Una comunión, un amar, hermano.
una matrimonio espiritual que se conservó por años, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y ha pasado, no se sabe cuántas cosas. El hermano Jorge Valdés, el hermano Luis y Víctor ya está en la presencia de Dios. Murió en un accidente, sirviendo a Dios. Ha habido una unidad, una comunión. ¿Ves? Eso es lo que pasa cuando usted se reúne a comer. Existe esa comunión. Por eso Cristo utilizó este ejemplo de comerlo a Él. Porque cuando usted come a Cristo, mire lo que hace la comida. ¿Sabía usted que sus dientes son comida? O eran comida, debo decir. Sus dientes eran comida. Su vista era comida. Su pelo era comida. Todo lo que usted pueda hacer orgánicamente y físicamente vino de un alimento que usted comió. Y así pasa cuando usted come a Cristo. Cristo nos invita a comerlo a Él, a creerlo a Él. Ahora esa fe que tú has tenido en Cristo se convierte en algo real. ¿En qué se convierte? En vida. Se convierte en Cristo viviendo en ti. Y es tan real eso, hermanos míos, que en muchos de nuestros casos nos cuesta hasta la enemistad con nuestra familia. Nos cuesta perder trabajo. Nos cuesta perder amistades. ¿Por qué, hermanos míos? Porque la gente no puede entender el cambio mental, emocional que ha habido en nosotros. Pero no hemos sido persuadidos por palabras humanas. Hemos sido persuadidos porque creímos en Cristo y comemos a Cristo, y ahora Cristo se ha convertido parte de nuestra vida, parte de nuestra naturaleza, y es tan real esa relación. Aleluya. Y gloria a Dios que en muchos de los casos, cuando nuestros familiares se enojan y se creen que nosotros nos hemos convertido en un fanático, en muchos de los casos, gracias a Dios, que somos nosotros el instrumento para que luego ellos que criticaban, como nosotros criticamos en un tiempo, se conviertan ellos también en Cristo. Y nosotros le llevamos a ellos el pan de vida. Le llevamos a Cristo la fe de Cristo, la fe de la cruz, la fe de su muerte. Y ellos creen, comen de Cristo y ahora reciben vida también. Gloria sea su nombre. Den un aplauso al Señor, hermano, por favor. Alabado sea el nombre. Así que comer, hermano, produce una comunión. Y cuando nosotros creemos en Cristo, comemos a Cristo, se convierte en eso, en una comunión tremenda con el Señor. Una unión tremenda con el Señor. Por allá en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, el Señor dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él. Fíjense, el que oyó, el que creyó, ahora comió Cristo. Entraré a él. Y dice, y cenaré con él, y él cenará conmigo. Fíjense qué relación hay en la Escritura, en el asunto de comer a Cristo, que significa creer en lo que Él hizo por nosotros. Bendito sea el santo nombre del Señor. ¿Qué más, hermanos míos, causa comer? Esto que le voy a decir a ustedes es una gran revelación de Dios. Ustedes díganle a la gente que aprendieron esto en el culto. ¿Qué más causa comer? Placer. Placer. ¿A quién no le gusta comer aquí? Levante la mano, por favor. A todos les gusta comer. Si no es una cosa, es otra. Puede ser que algunas comidas aquí no te gustan, pero hay algo que te gusta. Y produce placer. Y cuando tú comes de Cristo, produce placer. Hay un placer en tu vida. Estaba yo predicando en una iglesia en El Salvador y me traen una señora de repente antes de yo ir a predicar. El pastor me dice: tenemos una hermana que tiene un testimonio que contar. Y la hermana empieza a contar el testimonio. Era una señora como ya de sus casi 60 años. Y el testimonio fue así. Ella, hermanos míos, había tenido varios ataques de corazón. Se le complicó con derrames cerebrales también.
y la señora había quedado en coma. Más bien había quedado en una semicoma. Y la tenían su hija con su nuero, la habían traído para su casa y la acostaban en la cama, la tenían que lavar, tenían que ayudarle en sus necesidades porque ya no se podía valer por sí misma. La sentaban en una sillita de ruedas casi todo el día y la señora estaba con la cabeza baja, todo su cuerpo desplomado. Pero su hija, hermanos míos, por la mañana la levantaba, la sentaba en la sillita, le daba una lavadita, y a la señora, cuando estaba bien de salud, le gustaba oír los programas radiales. En este caso, hermanos míos, yo salgo de El Salvador todos los días a las 4 de la mañana, perdón, a las 5 de la mañana y a las 8 de la noche en Radio Verdad. Usted puede entrar al internet si lo quiere oír el hermano Aquiles. Entre en www Radio Verdad El Salvador y ahí me puede escuchar. Y la hermana escuchaba nuestro programa, y este día, según el testimonio que ella misma dio, su hija le ponía audífonos y conectaba el audífono a la radio, porque a las 5 de la mañana el hermano Aquiles gritando en una radio en El Salvador no es muy placentero a los vecinos, y se lo ponían a ella en los oídos. Y su hija se fue a la cocina a hacerle un poquito de un desayuno especial que le prepararon a su mamá, que se lo tenía que dar con una manguerita en la boca, y de repente empiezan a oír una bulla y una gritería en el cuarto. Y cuando entran al cuarto, hermanos míos, se encuentran a la mamá que estaba danzando, alabando a Dios y completamente sana en ese día. Y este es el testimonio que ella daba, que dice que cuando estaba oyendo el mensaje, que yo no sé qué mensaje era, hermano, dice que empezó a sentir una alegría, un placer tan tremendo, y le entró un cosquilleo por su cuerpo, por sus huesos, y de repente se encontró parada de la silla de ruedas y alabando y glorificando al Señor. Gloria al Cordero. El que come a Cristo, hermanos míos, hay placer. Y en el placer y en la alegría del Señor hay sanidad. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Gracias, Cordero. ¿Cuántas historias bíblicas pudiéramos citar y irnos a ella? Hay una muy especial que me encanta, hermanos míos. Hace muchos años prediqué de aquí y en el camino viniendo para acá, el Señor me la puso en mi corazón para compartirla como un ejemplo de lo que es un placer. Fíjense qué tremendo esto, que usted puede ir a un restaurante a comerse una buena comida, la mejor comida que haya. Sin embargo, si el mesero te trata mal, si tú estás con tu esposa y sales en una discusión, o si estás con tus hijos y algo pasa y se portan mal, y aunque tenga la mejor comida del mundo delante, eso se queda como una memoria mala, como una memoria que no trae placer. Y sin embargo, hay situaciones donde tú estás sentado y con tus hijos, con tu familia, con tu esposa, con un amigo, con una persona, y estás comiéndote unos taquitos, una comida sencilla. Sin embargo, el momento, la conversación produjo un momento tan placentero, tan bonito, que eso se queda en tu mente y en tu corazón como una memoria y como un día especial. Cuando tú comes de Cristo, queda una memoria especial. Cuando tú crees en Cristo, el creer en el Señor te produce un placer. Sí. Dice 2 de Samuel capítulo 23. Hay una historia aquí del rey David tremenda que el Espíritu Santo puso en mi corazón para compartir con ustedes. La Biblia dice que David está en el lugar fuerte, en la cueva de Adulam. Está rodeado David de, si no me equivoco, de 400 y pico hombres.
que dice la Biblia que todos estaban endeudados, perseguidos por la ley. Dice la Biblia que de mal humor. Oiga, hermano, hace años cuando yo prediqué de ahí ese mensaje, yo dije, esto se parece a la iglesia que yo estoy pastoreando. Todo el mundo endeudado, la gente de mal humor y todo esto. Pero lo lindo de la palabra de Dios es que así hemos llegado mucho a los caminos del Señor. Así nos hemos sentido en ciertas situaciones, pero así no nos quedamos. Porque Dios tiene una manera de bendecirnos y de ayudarnos. Y David está en esta situación y como que se le escapa una frase de sus labios. En el versículo 15, segundo de Samuel 23, 15. Para esos que lo han encontrado, por eso hablé un poquitito para darle la oportunidad. Dice, y David dijo con vehemencia, ¿quién? Entre signos de exclamación está esta frase. ¿Quién me diera a beber del agua? Fíjate, hay una especificación aquí tremenda. ¿Quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Bueno, alrededor donde estaba David, en la cueva de Adulán, habían pozos más cercanos. Dice la Biblia que en este mismo pasaje que había en Belén una guarnición de filisteos, o en otras palabras, un cuartel de filisteos, que los judíos no podían entrar allí. Tenían dominada la ciudad. Era difícil llegar allí. Y David está exclamando con vehemencia, ¿quién me diera a beber? Como que se le salió eso, así de repente, del pozo que está en Belén, en la puerta de la ciudad. Curioso, porque había otros pozos más cerca. Segundo, en Belén, según lo que he estudiado, había mínimo 7 pozos en la ciudad. Pero David está hablando de uno que está a la puerta de la ciudad. ¿Por qué? Y la palabra vehemencia significa que su exclamación tenía sentimiento, tenía pasión, la exclamación de David. ¿Por qué David deseaba aquella agua? Ah, hermanos, es que cuando David vivía en Belén era pastor de ovejas. Ese era su trabajo. Y cuando él venía del campo, de allá de haber estado un día o dos fuera con las ovejas, en todo el calor del día, o sea, venía el atardecer para llevar las ovejas al rebaño. La costumbre era que el pozo que estaba afuera de la ciudad era para animales. Era para animales. Porque los pozos que estaban dentro de la ciudad era para el agua potable, para que las personas lavaran su ropa, pero afuera se usaba para dar de comer a los caballos, a los animales. Y David se sentaba allí, en el bebedero de las ovejas, mientras que sus animalitos tomaban de esta agua. Y al él decir ¿quién me diera a beber? Quiere decir que él había bebido aquella agua también, que añoraba el sabor de aquella agua. ¿Y por qué, hermanos míos? Porque allí, hermanos míos, él agarraba su arpa, empezaba a alabar a Dios y tomaba aquella agua. Y aquella agua estaba asociada al momento de comunión con Dios, al momento de comer a Dios, al momento del placer con Dios. ¿Y qué sentía David cuando comía de Dios? Cuando tomaba de esta agua, cuando alababa el nombre del Señor, sentía placer, sentía gozo. Sentía felicidad. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahora le está pasando un infierno prácticamente, rodeado de gente maleante, gente amargada, pero gente que Dios va a transformar con el poder de Dios más adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en este momento como que quiere escapar, como que quisiera librarse de esa situación, y lo único que tiene es la memoria del momento placentero cuando comió de Dios. Aleluya. Y eso es, hermanos míos, lo que el Señor quiere que tú sepas. Que cuando tú crees en Él
A pesar de la situación en la cual tú te encuentras, vendrá a ti gozo, vendrá a ti alegría, vendrá a ti felicidad, porque eso es lo que produce comer la muerte de Cristo. Comer la persona de Dios produce un milagro. Alabado sea el Señor. Muy curioso lo que dice el libro de Romanos capítulo 8. Fíjense, yo tanto que he estudiado esa porción bíblica y últimamente como que el Señor me ha traído una revelación pequeña de ahí, pero muy interesante, porque Romanos capítulo 8, cuando dice la Escritura en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Más adelante en el versículo 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, Señor. Gracias por eso. Ahora, fíjense que cuando, por lo menos yo leía este pasaje, mi mente estaba ausente de la realidad del pasaje. Como al no meditar muy profundamente en el pasaje, al no tratar de entenderlo, porque predicaba de otras cosas, pero cada pasaje de la Biblia tiene su tiempo en tu vida. Y de acuerdo a la experiencia que tú estás teniendo en tu vida, Dios te va a abrir ese pasaje de acuerdo a esa experiencia que tú estés pasando. Y como que superficialmente, inocentemente, digamos, quizás ignorantemente algunas veces, pensamos que nuestra vida estará ausente de la tribulación, ausente del peligro, ausente de la espada, ausente de la enfermedad, ausente de estas cosas. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto se aclara en el versículo 37, cuando dice, antes en todas estas cosas. ¿Te cayó el 20? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? No dice que estaremos ausentes de estas cosas, sino lo que dice es que en medio de estas cosas, cuando estemos en medio de ellas, tendremos la garantía, hermanos míos, que seremos más que vencedores. Ahora eso cuesta trabajo cuando estamos en la tribulación, cuando estamos en el peligro, cuando estamos en la enfermedad. Pero ahí es donde entra la fe. Y ahí es donde entran esas experiencias de deleite que hemos tenido con Dios, cuando hemos comido del Señor, cuando el Señor se ha hecho una realidad en nosotros. Entonces, hermanos míos, el comer produce placer. Y cuando comemos a Cristo, produce gozo y alegría. No es la intención de Dios que vivamos una vida aburrida. Nada se puede comparar al gozo que uno siente en la presencia del Señor. Amén. La alegría del mundo, la paz que el mundo da, es diferente a la que da el Señor. La paz que el Señor da es algo, hermanos míos, que no existe palabra. Solamente lo único que podemos decir es: cree en Cristo, acepta a Cristo. Si lo has hecho, sigue creyendo en Él, sigue confiando en Él. Y cuando te encuentres en la angustia y en la tribulación, recuérdate que hay una promesa, que ahí no te vas a quedar, sino que hay una promesa de que seremos más que vencedores. No vamos a vencer estas cosas, sino vamos a vencerlas y vamos a aprender de ellas. Bendito sea el nombre del Señor. Y no solamente vamos a aprender de ellas, sino vamos a transmitir a otras personas la victoria nuestra. Bendito sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. La gloria del Señor en nuestra vida la vamos a transmitir a las demás personas.
¿Qué más causa la comida? Cuando tú comes, causa fortaleza, causa energía. Nutre tu cuerpo, nutre tu vida. Eso hace la comida. Y eso hace el Señor también. En medio de estas cosas, hermanos míos, cuando tú comes a Cristo, comes de Cristo. Fíjense que ¿cuántos de ustedes le bastaría comer una vez al mes solamente? ¿Cuántos de ustedes le bastaría comer una vez a la semana? Vaya que el comer es algo que tenemos que hacer todos los días. Y por eso el Señor en el texto que hemos leído nos ha dicho que comamos de Él. Porque quiere hacer una comparación, hermanos míos, que así como nuestro cuerpo orgánico tiene una necesidad de alimentarse, nuestra vida espiritual también tiene una necesidad de alimentarse. Sí. Y cuando tú no te nutres, simplemente te debilitas. ¿Qué pasaría si tú no comes? Bueno, te pones flaco. Y si dejas de comer, se te caen los dientes. Y pierdes la vista. Y pierdes el pelo. Y te mueres. Así pasa, hermanos míos, con nuestra vida espiritual. Parte de esa nutrición es esto que ustedes están haciendo. Viniendo a la casa del Señor el domingo. Qué triste que hay gente que ni siquiera eso quiere acercar. ¿Por qué? Porque el enemigo los ha llevado a una desnutrición. Yes. Pero aparte de estar aquí el domingo, que es posiblemente el paso principal que tiene que dar un cristiano, porque aquí tú recibes del púlpito la palabra ungida, la palabra escogida para ti, la comida especial para ti. Esta comida la escogió Dios en esta mañana. Créame, hermanos míos, que hubiera podido predicarle yo de muchas cosas y de muchos pasajes bíblicos, pero nos tomamos todo el día ayer orándole a Dios. Y en sí, hasta cierto punto, yo huyéndole a Dios a este mensaje, porque lo consideré un poco ligero, liviano. Vaya, consideré que esto iba a ser más danos. Y yo quería traerles a ustedes una comida del Olive Garden, algo más nutricioso. Pero en este caminar, hermanos míos, especialmente nosotros los predicadores, no podemos darnos el lujo de predicar lo que queremos. Tenemos que predicar lo que el Señor nos manda a predicar. Así es. Y alguien aquí necesita este mensaje. Yo no sé cuánto lo necesita, pero por lo menos hay uno aquí o una aquí que necesita saber que Cristo te está diciendo que te nutras de Él, que comas de Él, que esa tristeza, que ese agobio, que esa soledad que tú sientes en tu alma, la vas a vencer llenándote del gozo, de la alegría del Señor, y de la única manera es comiendo de tu palabra, alabando su nombre, buscando al Señor con tu corazón. Yes. Y tu vida se llenará de una satisfacción, de un gozo increíble. Fuerza en los momentos difíciles. Cuánta falta nos hace, hermano, restablecer esta verdad en nuestra vida. Que cuando nos sintamos débiles, agobiados, la solución es fortalecernos en el Señor. Sí. Comer del Señor. Dice la Biblia en 1 de Samuel, capítulo número 30. Otra vez el rey David pasando otras de sus situaciones. Dice la Biblia que había salido con sus escuadrones antes de ser rey, antes de recibir el reino. Vivía aquí y allá, pero con todo eso tenía un grupo de soldados. Y en la ciudad que estaba viviendo los amalecitas, en una ocasión cuando David con su ejército estaba afuera, atacaron la ciudad. Y dice la Biblia que quemaron la ciudad y que se llevaron
cautivo a todas las personas de la ciudad, incluyendo la familia de David, incluyendo los hijos y la familia de todos sus soldados. Y dice el versículo 4, 1 de Samuel 34, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. ¡Wow! Esto está interesante porque aquí no estamos hablando de hombres pusilánimes. Aquí no estamos hablando de hombres débiles de carácter. Aquí estamos hablando de hombres que han sido forjados bajo la guerra, forjados bajo la violencia, forjados bajo cosas duras de la vida. Y la Biblia dice que ahora estos hombres están llorando hasta que le faltaron las fuerzas de llorar. ¿Qué ha pasado eso aquí en la vida alguna vez? ¿Te ha atacado una situación y has pasado una situación en tu vida donde has llorado tanto, donde ya no queda más lágrimas? Donde sale de ti, de aquí, mira, de tus entrañas, un gemido, porque ya no queda más fuerza. Se acabaron las fuerzas. Pero es curioso lo que acontece en el pasaje, que toda esta gente amargada, triste, entendemos por qué. Porque en aquellos tiempos, cuando se llevaban a tu esposa y a tus hijas, lo primero que hacían era violarlas, a los varones a esclavizarlos, a tu abuelito a matarlo y traspasarlo a espada, a los babies, como no querían criarlos, los tiraban para arriba y los reventaban en el piso. Eso está en la Biblia, eso está ahí. Y todas estas ataques mentales venían sobre la cabeza de estas personas. Así el enemigo también nos ataca a nosotros, siempre pintándonos el problema más grande de lo que es. Siempre la fatalidad agarra un color y una magnitud, hermanos míos, más grande de lo que es. Pero tenemos un Dios, hermanos míos, que no importa qué grande sea la magnitud de nuestro problema, nuestro Dios es más grande que todo lo que pueda venir sobre nosotros. El pastor me hizo pensar en lo que dijo esta mañana acerca de esta familia que perdió su hija, ¿correcto?, a una temprana edad. Hay veces que nosotros estamos afligidos con problemas y cuando vemos las situaciones de otros, Dios permite que ya que pasan estas cosas, bueno, pues que hermanos, que tengan un fruto, que sirvan para algo y que sirvan para lo que dijo el pastor en esta mañana, en comparar nuestros problemas con el problema de esa familia. Se hace como nada, hermano, como nada. Y vemos aquí a estos hombres, dice que lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Y dice la Biblia, y David en el versículo 6 se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Imagínese usted, a él también le llevaron su familia, él también estaba en el problema. Y esta gente, la decisión era, pues hay que apedrear a David. Esa era la decisión. Y David ahora no solo tenía que pasar el momento de la angustia de su problema, sino que ahora lo querían apedrear. ¿Te ha pasado a ti alguna vez que estás pasando un problema y luego te mandan los amiguitos de Job? Sí. ¿Usted nunca ha leído el libro de Job? ¿No conoce los amiguitos de Job? Léalo, por favor. Que Job está con su cuerpo herido, sus hijos han muerto, toda la riqueza la perdió en un día, su esposa se paró delante de él y dijo, maldice a Dios y muérate. El hombre le cae una sarna y está en medio de ceniza, arrascándose con un tiesto, con un pedazo de barro, arrascándose con eso. Y vienen 3 amigos, hermanos míos, a maldecirlo más todavía.
¿No te ha pasado eso en la vida? Donde tú necesitas, aunque sea una gotica de agua de aliento. Donde tú necesitas a alguien, hermanos míos, que venga y te tire la mano, te abrace. Donde tú necesitas oír algo, escuchar la voz de alguien que te levante, aunque sea a gatear, porque tú estás tendido, aunque sea a gatear, que te levante. Pero no falta quien viene a ponerte el pie en el cuello, a aplastarte, a desbaratarte. Pero mire, David era un hombre que por eso dice la Escritura que era un hombre según el corazón de Dios. Fíjense lo que dice la Biblia. Dios dijo, esto está tremendo. Esto me lo acaba de dar Dios ahora mismo. Fíjense, nunca lo había entendido. El Espíritu Santo me lo acaba de dar. Espérate, déjeme saborearlo yo primero. Déjame deleitarme yo en esto primero y después se lo doy a mí sí que puedo. Porque hay veces que las revelaciones que son en el Espíritu, las palabras se quedan cortas para poderlos transmitir. Y dice la Biblia que David era el hombre según el corazón de Dios. ¿Qué no dice la Biblia? La Biblia no dice que David tenía un corazón de Dios. Fíjense, sino la Biblia dice que David era el hombre según el corazón de Dios. No tanto que David tenía corazón de Dios, porque cuando leemos la vida de David, híjole, pero era el hombre que se había dedicado a comprender los sentimientos de Dios. ¿Entiende la diferencia? ¿La puedo explicar? ¿Me he explicado? El hombre había aprendido cómo llegar al corazón de Dios. ¿Cómo siente Dios? ¿Cómo piensa Dios? No que él tenía un corazón perfecto de acuerdo a Dios. Porque mire, hermano, las cosas que hizo, para qué mencionarlas, que muchos de ustedes ya las saben. ¿Ok? Pero el hombre, al entender cómo siente Dios, entonces en las ocasiones correctas busca a Dios de esa manera. Y eso es lo que está pasando en este pasaje. Todo el mundo buscando la forma de apedrear. Todo el mundo buscando la manera a quién echarle la culpa. Y dice la Biblia en el versículo 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y mira lo que dice la Escritura. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Usted entendió lo que hizo este hombre? En vez de ligarse a la amargura, en vez de ligarse al problema, en vez de ligarse a esta tristeza, a este dolor que hizo David, espérenme, déjame salirme aquí del montón de amargados esto y me vengo para acá y voy a comer de Dios. Eso es lo que a él le gusta. Aquí estoy yo, David, lleno de defectos, inmundo. Señor, no soy digno de ti, yo lo sé. Cuántos errores he cometido en mi vida y cuántos cometeré. Ay, Señor, mi corazón yo quisiera que fuera igualito al tuyo, pero es un corazón pecador. Un corazón, Señor, que algunas veces líbrame, Señor, de este corazón, por favor, ayúdame. Pero yo no quiero ser parte de esta amargura. Yo me vengo para acá y te vengo a buscar a ti. Señor, me quieren apedrear, me están echando la culpa a mí, Señor, y yo no tengo la culpa de lo que pasó aquí, pero yo me separo de esa amargura, de esa tristeza, y como de ti. Dame, Señor, dame. Mira, así vino David. Pero yo le aseguro a ustedes que así no regresó David. Regresó así, mira. No en orgullo,
Hay una diferencia, la gente malinterpreta las cosas. Porque cuando tú recibes fortaleza de Dios, recibes valor, Yes. recibes energía, recibes fuerza, recibes autoridad, recibes poder, oh, gloria a su nombre. Cuando comemos de Dios, alabado sea el nombre del Señor. ¿Y cómo llegas? Arrastrado, sí, arrastrado, sí, pero así no miras para atrás. Y la gente más marcada todavía dice, mira el orgulloso ese. No, no es orgullo, es fortaleza de Dios que se refleja en energía, que se refleja en una autoridad divina. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quieren verlo, hermano? ¿Quieren verlo? La palabra del Señor, y voy a tratar de terminar con esto, hermano. La palabra del Señor dice que Cristo, la noche antes que fue crucificado, estuvo en el Getsemaní. Y dice la Biblia que invitó a Pedro, que invitó a algunos de sus discípulos para que oraran por él. Y ellos se durmieron. Y dice la Biblia que el Señor vino y le dijo a sus discípulos, venid y orad conmigo, porque estoy en agonía de muerte. Así dice la Biblia. ¿Usted sabe lo que es agonía de muerte? Donde el dolor es tan grande que usted piensa que te vas a morir. Y el dolor de Cristo no era un dolor físico, sino era un dolor emocional. ¿Por qué? Porque se tenía que enfrentar. Usted sabe, nosotros no entendemos, hermano, qué cosa era lo que más le temía a Cristo. Pensamos que cuando el Señor oró y dijo, pasa de mí esta copa, Padre, pensamos que el Señor estaba preocupado de los clavos, o del azote, o de la tortura que él sabía, porque él lo dijo muchas veces, y porque está escrito en el libro de Isaías, cientos de años antes que naciera el Señor, el sufrimiento del Hijo de Dios. Cristo sabía lo que le iba a pasar, y como humano, porque tenía un cuerpo humano, una humanidad, estoy seguro que eso le preocupaba, pero eso no era lo que más le preocupaba. Lo que le preocupaba al Señor es que en aquella cruz Él tenía que por primera vez cargar sobre sí pecado. El Dios puro, el Dios que nunca pecó, aun cuando estuvo en la carne, dice la Biblia, el libro de Hebreos, que fue tentado en todo como nosotros, dice la Escritura. Usted interprete eso. Usted interprete eso. ¿Usted siente avaricia? Dice la Biblia que el Señor fue tentado en todo a nuestra semejanza. ¿Usted siente odio? ¿Usted siente celo? Póngale el pecado que usted quiera. Fue tentado en todo a nuestra semejanza, pero sin pecado, dice la Biblia. No se rindió al sentimiento ese. Y dice la Escritura que ahora el Señor tiene que cargar sobre sí el pecado, no de uno, sino de toda la humanidad. Y eso es lo que le dolía al Señor. Eso es lo que le daba la agonía de muerte. Yo no sé qué ejemplo poder poner aquí. Me quedo corto. Pero ¿cuál sería el pecado que más tú detestas? El que más tú odias. Imagínate que tú sepas que mañana por la mañana vas a tener 500 billones de ese pecado sobre ti. Eso era lo que preocupaba el corazón del Señor. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con comer con Cristo y tener fortaleza? David se separó y comió de Dios y quedó fortalecido. Y lea su vida para que usted vea cómo se enfrentó contra esta gente. Y no solamente se enfrentó, sino que fue el instrumento. ¡Qué cosa tan tremenda! ¿Qué clase de poder tiene la energía de Dios sobre tu vida? Que en un momento quieren apedrearlo, que en un momento están amargados, pero ahora David viene con tanto poder y con tanta energía, que la energía y el poder que Dios, la fuerza que Dios le dio a David, disuelve la amargura, derrota, hermanos míos, los sentimientos de destrucciones de esta persona. Y ahora, hermanos míos, en vez de destrucción hay esperanza, hay fuerza, porque David se fortalece en el Señor y manda a buscar el efod y consulta a Jehová y le dice: Señor, ¿entregarás a los amalecitas en mis manos o no? Qué sujeción, hermano.
Porque mira, si tú sientes la fortaleza de Dios, tú dices enseguida, no, aquí ya vamos para allá a librar a nuestra gente. Pero con todo eso da otro paso más. Y el otro paso es consultar en el efod de Dios. Y Dios le dice, persígalo, porque los librarás. Pero ahora eso está fácil decirlo. Porque ahora él tiene que venir y dice, así dice Jehová, que lo persigamos, que vamos a vencer. Pero toda esta gente está marcada. Toda esta gente ya lo ha desechado como líder. Al punto que no es que lo van a simplemente despedir. No le van a quitar las credenciales, hermano, y mandarlo para otra cueva. Lo van a apedrear. Pero ahí se ve este poder, esta energía que Dios nos da, que es capaz de transmitir a otros vidas. Ve, tú comes de Cristo y recibes nutrición divina. Alabado sea el nombre del Señor. Recibe poder divino cuando comes de lo que Él hizo en la cruz. Como Él pagó por ti. El diablo viene y te dice, vil pecador, olvídate que cuando Cristo venga por la iglesia, 2 aletazos vas a dar y te vienes de cabeza para abajo. Tú no vas para ningún lado. Tú no te mereces nada. Pero tú vas y te encuentras con Dios. Sí, Señor, es verdad. Yo no me merezco nada. Pero una cosa yo sé, que he creído en ti, Padre Santo. Y que tu sangre tiene poder para limpiar mi vida y ayudarme, cambiarme y hacer un nuevo comienzo para mí, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea la Dios. Comida de Dios. Y así como el alimento, dice la gran comparación del texto. Como el Señor compara comerlo a Él con la comida. ¿Por qué? Porque la comida se convierte en energía, se convierte en vida en ti. Y cuando tú comes de Cristo, esto se convierte en vida y energía dentro de ti. Y ahora David viene. Y la energía que tiene de Dios. Esto no es meditación trascendente, ¿ok, hermano? Esto no es tú cruzar los piecitos y tú venir con algo psicológico. Esto es una energía invisible. Esto es una energía que solamente Dios la puede dar. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Es Él el que transmite. Ahora David también transmite a esta gente fuerza para perseguir a los malecitas, para vencerlos y para regresar con toda la gente, gracias a Dios, que ninguno pereció. Y termino con esto. Cristo en Getsemaní. Dice la Biblia que Dios Padre mandó ángeles para fortalecerlo. Porque dice la Biblia que su angustia, su amargura era hasta la muerte. Y dice la Biblia que sus sudor eran como grandes gotas de sangre. ¿Cómo fue el Señor? De Espíritu. Y dice la Biblia que oró al Padre y le decía la misma palabra: pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Y sabe qué le contestó Dios? Nada. El Padre dijo: no se puede. 3 veces. Pero después de la tercera, mira, cuando tú ores una vez y te sientas débil, ¿sabes qué debes hacer? Ora otra vez. Y todavía te sientes débil, vete y come de él otra vez. Así hizo Cristo 3 veces. Vete y come de él otra vez. ¿Cuál es el problema? Alabado sea el Señor. Si mira todos los tacos que tú te comes, imagínate que tú tienes mucha hambre y te comes un taquito de eso de 75 centavos que te dan el taquito. Ay, qué barato está, porque la cosa es así, mira. Y ya. Tienes que comer 27 tacos de eso. Tú ves que vas a comer de Cristo. Ora. Y te sientes débil porque te comes otra vez. Y usted sabe cómo regresó Cristo. Mira, no regresó como cuando vino, sino fortalecido. Comió del Padre. Y ahora viene Judas por la tumba. Buscamos a Jesús el Nazareno. Yo soy. Papizo todo el mundo. Eso está en la Biblia. Cayeron todos al piso. Se levanta del piso. Pedro agarra la espada. El sajazo a Marco. Le tumba la oreja, dice la Biblia. Y el Señor así y se la pega. ¿A quién buscáis? A Jesús. Soy yo. Dejar a esto ir. Vaya que el que fue para allá débil
y comió del Padre, no es el mismo que viene para acá. Alabado sea el Señor. Y así es nuestra vida, hermano, con el Señor. En nuestras debilidades, en nuestros problemas, en nuestras dificultades, la comida es Cristo. Aleluya. Aleluya. La comida es Cristo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro amparo. Él es nuestro refugio. Puestos de pie, por favor. Ahora sí, den un aplauso al Señor. El mensaje de hoy creo que ha sido sencillo, fácil de entender. ¿Qué produce comer a Cristo? Comunión. ¿Qué produce comer a Cristo? Felicidad, gozo, alegría. ¿Qué produce comer a Cristo? Fortaleza. Y el último punto, hermano, que no se lo voy a predicar, nada más decir. Comer de Cristo produce satisfacción. ¿Qué pasa cuando usted se come una buena comida? Mira, los hermanos se sientan en el sofá. Ganó México. Alegre, con el control remoto. La esposa le dice: hijo, recuérdate que hay que cortar el zacate. No corto zacate ninguno. Qué sabroso está, eso está. Satisfacción. No solamente los hombres, las hermanas también se echan su siestecita. Satisfacción. Y en Cristo nos sentimos satisfechos, llenos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje que nos has mandado en esta mañana. Yo no sé, hermano, cómo el Señor te ha ministrado.